contando historias, hablábamos de un cochabambino que está por ahí entre bambalinas ahora mismo. Para quien no conozca, Cochabamba, una de las zonas de Bolivia que además, aunque es capital, pero es capital de una de las zonas más afectadas por el Chagas, en uno de los países más afectados por Chagas. Pues original y llegado de Cochabamba está Leonardo de la Torre. Los que no conocen Cochabamba, en Europa se diría que es una ciudad que vive en una eterna primavera, porque casi siempre hace el mismo clima, un clima muy agradable para pasear y para conversar. Y precisamente para conversar hemos traído a este sociólogo, comunicador, escritor, experto en migración, en temas migratorios, en desarrollo, que nos va a presentar cómo acercarse al Chagas en el espacio transnacional, situando a la sociedad civil como principal agente de transformación. Una experiencia en proceso, que es un trabajo del equipo del Instituto de Salud Global y que se llama el Living Lab de la Caixa, y que de alguna manera Leonardo nos va a desentrañar y a explicar un poquito mejor aquí. Leonardo, todo tuyo. Javier, muchísimas gracias. Aquí, como siempre que escucho a Claire, he tomado notas también en el intercambio contigo. eh, y gracias a Rita, se han fijado que al inicio del evento Rita ya hizo una presentación completa en español, y además si nos tiene a estas horas aquí contentos es porque nos entusiasma también su trabajo y los puentes que genera em, entre los grupos, una conectora, tal como aprende de Tania y de su equipo entero. Yo me siento un poquito en casa al hablar con esta base, con este grupo, y por eso a ellos ya en su momento los aburrí hablándoles de las experiencias previas a la que hoy comentamos. Hablamos de uno que se llamó Pasa la Voz, que era el trabajo de nuestro servicio acá. Hablamos luego de un proceso de investigación participativa al que también ha aludido Claire, y es el proceso de Zaragoza, iniciado por nuestro Science Shop aquí en Miss Global, y es tesis doctoral de Irene Jimeno, que también está conectada, y hablamos de ese proceso allá en Brasil también, y hemos hablado de migración y de salud ya. Entonces no podíamos aburrirlos de nuevo y hemos decidido traer en estos breves minutos una experiencia en proceso, con todos los problemas que esto trae, ¿no? Traer algo que no tiene conclusiones todavía, que está con todos sus errores y con sus aspiraciones ahí en ebullición, pero con el mayor de los gustos ante este público donde está, por ejemplo, doña Josefa, que sabe, acabo de verla ahí conectada, o todo el equipo del Expreso Chagas, doña Josefa de la Asociación Río Chagas y todo el equipo. Pues es un gusto compartir con ustedes. Ya Claire ha tomado nota de comentarios que ha hecho, por ejemplo, Tania, sobre cuán avanzados ya están allá en Brasil respecto al involucramiento de sociedad civil en las etapas de diseño, de dibujo, ¿no? Y aquí contamos nuestra experiencia. Entonces va a ser un gusto compartirla. Si no es un problema, voy a intentar eh, compartir mi pantalla. Eh, si se puede. Ritiña, ahí voy. Cualquier emergencia me ayudas. Creo que se va a poder. Bueno, ya están ahí compartiendo. Ya la tenemos. Perdónenme. Y ahora acá. Perdón. Vale. Bueno, entonces aquí, no sé, Rita o Javier, ¿se ve la presentación o se ve solo mi cara de cansado de las 12 de la noche? En punto. Agradezco cualquier feedback. Supongo que se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Se ve, perfecto. Fico tranquilo.
Entonces, pues decíamos, me informa aquí el personal local, que todos somos parte del mismo barco. Y entonces, bueno, en esta ocasión, con los logos respectivos, agradecemos a una iniciativa llevada adelante por María Jesús Pinazo, como co-líder junto a Rosina Malagrida. Son dos instituciones, ellas y los equipos y las instituciones que representan, Is Global e Irshi Caixa, junto al Ayuntamiento de Barcelona y el patrocinador, formaron el Barcelona La Caixa Living Lab. Cuando estábamos en Brasil, exactamente en mayo, hace 2 años, esto era ya una posibilidad que iba tomando forma y hacíamos agenda. Y recuerdo muy bien que desde Brasil escribíamos correos diciendo, el reto para Living Lab tiene que ser Reto Chagas, y no solo una hipótesis que teníamos que tenía que ver con una demanda que se había recogido, que ya se las comentaré, sino con la implicación de, en fin, antiguas demandas que venían corriendo que se venían moviendo de los otros proyectos. Entonces, lo que quiero decir es que hay una tradición. El equipo creció, vino a trabajar con nosotros parte del equipo que había hecho Zaragoza, mencioné hace un momento a Irene, vino a trabajar con nosotros Laura Jiménez, eh, Eva Muñoz, una persona clave que ya había trabajado en el Pasa la Voz, y ya teníamos equipo, caras conocidas, experiencia y sobre todo comunidad. Había con quién sentarse en la mesa, y esto es un trabajo de muchos años, que sobre todo viene de las confianzas y de las complicidades tejidas en la consulta aquí en el Hospital Clínico de Barcelona. La consulta de María Jesús Pinazo y de Elizabeth Posada, o la consulta del Servicio de Salud Internacional. Bueno, la cuestión es que habiendo comunidad y habiendo agenda, una compañera que acaba de llegar nos dijo, yo creo que lo que aquí ya están ustedes en condiciones de enfrentar es una pregunta lanzadera que habla de aquello a lo que ha aludido Claire, el flujo de información que existe entre las personas que atendemos aquí en Barcelona y sus familias en sus sociedades de origen, muchas de ellas bolivianas, aunque no exclusivamente, permite entender que hay aquello que se llaman remesas sociales o que es capital social, conocimientos, prácticas y creencias que circulan en el que llamamos espacio social transnacional. Pero eso queda demasiado pretencioso y basta con que le llamemos aquí y allá. Y en el aquí y allá se enfrenta la enfermedad de Chagas. Las familias que tienen representantes en ambos polos enfrentan la enfermedad de Chagas. ¿Y cómo se enfrenta? Queríamos preguntar, pero ya no nunca más haciendo un estudio desde afuera, desde el minuto uno, trayendo a la mesa a los actores. Bueno, al final, como es obvio, como en todo el mundo, mucha parte de nuestros eventos han permitido escenas como esta, ¿no? Desde la comodidad de sus casas, como ahora mismo ustedes, conectándose, pero también, bueno, y escojo la fotografía con la autorización de las personas, de alguien que ya nos venía ayudando hace muchos años para llegar a comunidad, que ya nos había demostrado su capacidad de agencia, su poder como actora para atraer a una asociación de residentes entera en un cierto municipio cercano a Barcelona para que dieran el paso, como decía como decía doña Severina en la historia que acaba de presentar Claire. Yo me he vuelto una animadora de esa parte, ¿no? Yo me he vuelto una conectora. Bueno, reunimos en la mesa a personas que habían demostrado en la cancha cuán conectoras podían llegar a ser cuando desde su sufrimiento o desde su enfrentamiento con la enfermedad de Chagas tomaban la decisión de invitar. Bueno, quería rendir homenaje a ella, entre muchas otras participantes, pero luego logramos reunir en un primer taller. Ahí está Javier en la foto del fondo. eh, la señora que se acabo de enseñar también en una mesita allá en el fondo, y otras tantas personas clave, entre ellos de la Asociación de Personas Afectadas por la Enfermedad del Chagas en Barcelona, ASAPECHA. Y entonces, desde el primer minuto, y esto es súper importante para nosotros, fue clave, si los actores
nos marcaban que ellas y ellos querían implicarse en una ruta de acción, pues hacia esa ruta de acción íbamos a ir. No teníamos una agenda predecidida. Si nos decían queremos dedicarnos solamente a, no sé, a descentralizar el acceso a la salud aquí en Barcelona, pues ahí teníamos que poner todas las fuerzas. En fin, pero bien pronto, y resumo 2 talleres en una sola diapositiva para señalar que se encontraron 3 grandes áreas o líneas identificadas y en cierta prioridad. Todos los actores decían, a la hora de implicarme yo, de poner mis horas, mi tiempo y mi capacidad y mi experiencia, no lo decían así, lo decían con mucha más humildad, pero decían, yo me comprometo, con la enormidad de esa palabra, a pensar y a trabajar en comunicar. Y esa línea se llamó comunicar, desestigmatizar y sensibilizar sobre Chagas. Y ya bien pronto en ese primer taller dijeron, tiene que ser en base a testimonios reales, tenemos que trabajar con los testimonios que tenemos aquí en la sala y luego generar espacios de comunicación. Hubieron otras 2 líneas que las voy a mencionar brevemente, que hablaban, una de ellas sí, con generar mejor o descentralizar el acceso para la atención aquí en Barcelona, con una investigación vinculada al sistema de salud primaria. Hoy María Jesús, esta misma noche me ha informado que han logrado retomar esa línea y que pronto continúa ese proceso. Y hubo una tercera línea muy, muy, muy del espacio transnacional que las personas dijeron en aquel primer taller y era, nosotros vivimos en Barcelona y ahora tenemos acceso a un sistema de salud que nos permite, por ejemplo, acceder a un marcapaso, pero ¿qué pasa con nuestras familias en Bolivia, por ejemplo, o en otros países, cuando hay afectación que hace ya necesario un marcapaso? ¿Cómo podemos activar, aunque sea procesos piloto de solidaridad para ayudar allá donde hay necesidad? Estas últimas 2 no están siendo ahora priorizadas porque toda nuestra energía desde ese segundo taller va en esta primera línea que he marcado como comunicación, desestigmatización y sensibilización, porque es la línea que han marcado prioritariamente los actores. Y se ha hecho mucho, yo solo quiero resumir diciéndoles que el equipo, que a lo largo de 2 talleres más, las personas aclararon qué tipo de mensajes necesitaban. Necesitaban contar historias reales. Nos dijeron, por favor, que se cuenten historias reales, contemos las nuestras, que exista información y que se ataque al miedo. Se identificó al miedo. ¿Te acuerdas, Eric? Eh, Te he visto conectado en Brasil, en el auditorio de Fiocruz, cómo trabajamos aquella vez. Tú tocabas con la guitarra, hicimos una reflexión sobre el miedo. Ya estaba dándonos vuelta, como es obvio en nuestras cabezas, como se ve en la historia de Severina, el miedo como el enemigo a batir. Y ellas, nuestros actores, actoras, sobre todo mujeres y actores, decían, contemos historias reales, que ataquen el miedo, que rompan con el estigma, bueno, que sitúen a las personas afectadas en el centro y que luego permitan que ellos se empoderen a la hora de pasar el mensaje. Dicho con más crudeza por parte de uno de los participantes, que no nos escriban el guión, que no nos digan qué tenemos que decir ante la cámara. Por favor, solo si nosotros tomamos el poder de lo que se tiene que decir va a ser más fuerte lo que podemos decir, dicho con palabras y en momentos muy electrizantes para nosotros. Quería enseñarles algo hacia el cuarto taller, nuestro equipo, otra vez el equipo, entre comillas, especialista, sistematizó todas las sugerencias que habían surgido para posibles eh, cápsulas informativas con su respectivo mensaje. Y ahí se decidió que el video era el canal elegido por su capacidad para circular a través de las redes sociales intrapersonales, concretamente el WhatsApp, el Facebook, y por esa capacidad dijimos, pues han de ser testimonios centrados en un actor presente, con capacidad de contar su historia con sus palabras, breves para poder viajar por redes sociales. Se eligieron hasta 6 primeras sugerencias de posibles vídeos, pero me quedo con este dibujo que les he enseñado ahí a la derecha, porque lo usaré como ejemplo. En esta mesa, aquí en esta mesa al fondo
donde están las últimas señoras, no se ve a un niño que estaba en el taller dibujando junto a mientras su madre participaba en el taller, una escena muy frecuente, imagino que también en Brasil. Mientras ellos hablaban de un monstruo del miedo, perdón, mientras ellas hablaban del miedo como un nudo, hablaban de un nudo en la garganta, hablaban del miedo, este niño fue dibujando ahí en la propia hoja que se le había asignado al grupo, y lo que dibujaba era un monstruo. En el momento de hablar al grupo grande en la plenaria, la señora que contó esta experiencia, Emilia Rodríguez, dijo: tenemos que derrotar al monstruo del miedo utilizando el dibujo del niño que se acababa de generar ahí. Y esa historia se ha convertido en este guión que lo hemos construido ya gracias a dos super actores que han entrado en el proceso. Uno muy conocido para ustedes, que no sé si nos escucha esta noche, pero al que le debemos el crecimiento del proceso por la alianza y por su experiencia de años, que es Jordi Gómez y en general el equipo de Drasanas Valdebrón, que trajo a su vez a especialistas de de Pequedibus o pequeños dibujos animados, una empresa acostumbrada a generar talleres para la elaboración de materiales. La historia de, de esa mujer que habló utilizando la metáfora del miedo no se nos iba de nuestra cabeza y decidimos que así tenían que ser las historias, partir con el testimonio real y luego utilizar algo de magia, algo de ilustración mágica que aprovechen ese minuto de la mejor manera. En esta escena, Emilia habla, a su lado está la niña, esta vez es niña porque ella lo que tiene es una niña, no es un niño, aquel era un niño de otra señora, pero va con su niña, la niña dibuja, mientras Emilia cuenta cómo es tener miedo, habla del monstruo y entonces una figura sale y le toma la garganta y luego se ve que lo que la niña dibuja en realidad transforma esa serpiente del miedo en un columpio y Emilia para este momento ya ha contado cómo ella logró superar con información el miedo. Así de simple, un minuto. Pero a la hora de grabar este testimonio, hace 5 días, ¿verdad, Rita? El viernes 21 hemos grabado, bueno, hace unos pocos días, el viernes 21, 6 días, a Emilia no se le escribió el guión. Hicimos una entrevista espontánea, muertos de nervios en el tren camino al lugar de la grabación. No había guión y ella misma nos decía, pero ¿qué tengo que decir? Cómo te salga, Emilia. Esa es la clave. Ojalá salga bien. Ustedes serán de los primeros públicos con los que podremos compartir los resultados, pero no había guión, lo que habían eran unas líneas, esas líneas existen porque en sus momentos en los talleres ella las dijo y así sucesivamente logramos construir 3 historias. Esto es un tremendo spoiler porque obviamente va a ser mejor verlo en vídeo, pero queríamos compartir con ustedes este proceso en desarrollo. Son 3 historias, 2 mujeres de Bolivia y un varón de Nicaragua y cada una ataca distintos temas. Una, el monstruo del miedo, otro, el miedo también vinculado al miedo, pero sobre todo vinculado a la transmisión vertical, una historia muy poderosa. eh, y la tercera habla de la labor pendiente, de la tarea pendiente por comunicar a los propios. Y dentro de estas historias, cosas que no podríamos haber imaginado y que han surgido durante la filmación en sus testimonios y veremos si ya puede pues funcionar. Rita, para este final, tal vez puedes pasar este micro vídeo que es peor que un spoiler. Esto es una muestra de las tomas no oficiales del making of del vídeo, pero de un minutito, que muestra algo de cómo funciona esta técnica. Verán escenas del segundo vídeo, que es la historia de otra mujer increíble y poderosa a la que le debemos un montón, y ahí se ha contado con una niña actriz que escenifica una escena de su vida pasada, una niña actriz que es una niña muy de nuestra comunidad, muy de nuestro círculo, que lo ha hecho perfectamente y hay algunas escenas que ahí las podrán ver. Rita, cuando quieras, con esto acaba la presentación, algunas escenas de lo que hemos podido presentar. Disculpen, me alargué hasta 15 minutos, deberían haber sido 10. Adelante, Rita, por favor, con el micro vídeo, si es que lo puedes pasar y listo.
Este no es el vídeo, ¿eh? Es un making of de la técnica esta que se ha utilizado para generar magia sobre las historias reales. Y por eso me doy el derecho de hablar encima de él. Son animaciones en fotografía fija y ya se ha convertido en experta de esto la propia Rita, la hubieran visto ahí actuando, generando conocimiento. Esta escena, que es un recuerdo de la infancia y del miedo, de la noche tomando la casa, se ha escenificado así, con esta técnica, ¿no? Que luego se mostrará en su momento. O la tercera historia, en la que es fundamental un muro, el muro que se levanta entre las personas que no pueden hablar con su entorno, se ha escenificado con un cambio continuo de interlocutor y con una escena de un ladrillo, de un muro. En fin, no son mucho de este mérito de las historias pertenece a los profesionales, pero ahí generando ideas, generando cambio, están todos estos actores, ¿no? Los actores del Barcelona La Caixa Living Lab, Is Global y el equipo de Drasanas Valdebrón y, por supuesto, Asapecha. Bueno, es un proceso, es un trabajo en proceso. Pronto tendremos resultados que será un gusto compartir con todos ustedes. Listo, Ritiño.